La cardiopatía congénita más frecuente en la infancia, en la edad adulta y en todo es la comunicación interventricular. Esto es así siempre que excluyamos de la clasificación de cardiopatías congénitas a la válvula aórtica bicúspide, que es mucho más frecuente, tan frecuente como que la podemos considerar una variante de la normalidad y por tanto no entrarla en esta clasificación de las congénitas. Por lo tanto, excluida la válvula bicúspide, la cardiopatía congénita más frecuente es la comunicación interventricular. Dentro de las cardiopatías congénitas cianóticas, por tanto con cortocircuito derecha-izquierda general, vamos a tener la más frecuente a la transposición de grandes arterias, transposición completa de grandes arterias. Lo que ocurre es que este tipo de cardiopatía normalmente requiere una corrección quirúrgica precoz, de tal manera que si preguntasen en el examen por cuál es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en la infancia, es entonces el Fallot la más frecuente, ya que las transposiciones o se han corregido previamente o han fallecido. De hecho, en el lactante, digamos, por tanto en el neonato, la más frecuente cianótica es la transposición, pero en la infancia sería la tetralogía de Fallot. En los ataques anóxicos, que son propios de la tetralogía de Fallot, básicamente lo que ocurre es que hay un aumento de la liberación de catecolaminas y aumenta el tono muscular, la contracción del infundíbulo del ventrículo derecho, y al aumentar mucho su contracción puede llegar a cerrarse tanto que prácticamente deja solo un pequeño orificio por el que pasa sangre del ventrículo derecho a arteria pulmonar. Así pues, no llega sangre a los pulmones, el paciente tiene anoxia severa que puede presentarse desde formas muy leves hasta formas tan graves como crisis epilépticas, etc. Realmente además se acompañan de cianosis intensa porque al existir una comunicación interventricular y no poder drenar la sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, toda la sangre prácticamente pasa hacia el lado izquierdo, hacia el ventrículo izquierdo a través de la CIV, produciendo por eso cianosis intensa. En su tratamiento, colocar al niño en posición genupectoral o incluso boca abajo mejorará el retorno venoso y, digamos, de alguna manera aumentamos el volumen de sangre que llega al ventrículo derecho y en algún modo podemos facilitar, digamos, que se abra un poco el tracto de salida del ventrículo derecho, mejorando por tanto la oxigenación. Realmente en el medio hospitalario otra opción sería emplear líquidos para intentar mejorar esa precarga y fármacos beta bloqueantes en la intención de que la zona de obstrucción dinámica del tracto de salida se relaje y la sangre circule fácilmente hacia las arterias pulmonares. Hay tres tipos de comunicación interauricular: el ostium primum, que está localizado en la zona de la unión AV, por tanto asocia habitualmente defectos en la válvula mitral, tipo hendiduras, que producen insuficiencia mitral, y la clínica, los síntomas y el electrocardiograma del paciente viene determinado por este fenómeno, por la insuficiencia mitral, que es la más importante, mucho más que la CIA. De tal manera que suelen tener un eje izquierdo con hipertrofia del ventrículo izquierdo en el electrocardiograma, dado que hay una insuficiencia mitral desde el nacimiento. El ostium secundum, que es la forma más frecuente de comunicación interauricular, suele debutar ya en la edad adulta porque el único defecto que hay es el agujero que comunica las dos aurículas, produciendo una sobrecarga de volumen de aurícula izquierda a aurícula derecha, es decir, un shunt cortocircuito de izquierda a derecha mantenido, y esta sobrecarga de volumen mantenida en cavidades derechas, si es suficientemente elevada, puede acabar dando problemas en la circulación pulmonar. Esto lo estimamos con el QPQS, que es la relación entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico, que si está por encima de un valor de 1,5 aproximadamente, puede suponer un riesgo de desarrollo de hipertensión pulmonar a la larga, y esa hipertensión pulmonar, si aparece, va a hacer que se eleve aguas atrás la presión en las cavidades derechas, tanto que podemos invertir el shunt de la CIA, apareciendo cianosis en lo que se denomina la situación de Eisenmenger. Antes de que esto ocurra es cuando se debe proceder al cierre del defecto
Antes se realizaba siempre mediante una intervención quirúrgica y en la actualidad casi siempre se puede cerrar mediante la colocación de dispositivos a través de un acceso con catéter, dispositivos percutáneos para el cierre del defecto. La CIA Ostium Secundum en el electrocardiograma típicamente tiene imagen de RSR' en V1 y un eje con cierta desviación hacia la derecha, expresión de la sobrecarga de trabajo del ventrículo derecho en estos pacientes. Por último, el seno venoso, que es la menos frecuente de todas probablemente, es un orificio localizado en la proximidad de la desembocadura de la cava y que se asocia con frecuencia a un drenaje venoso anómalo, parcial o total de las venas pulmonares. En general, las cardiopatías congénitas son más frecuentes en el sexo masculino y hay una excepción que es esta, que es la comunicación interauricular. Digamos que, como, entre comillas, es la más benigna de todas, pues es más frecuente en el sexo femenino. Esto lo podemos usar como truco en general porque, como sabéis, la esperanza de vida del sexo femenino es mayor que la de los hombres, probablemente pues porque en general las afecciones que atacan primaria con más frecuencia al varón son en general más graves que las que afectan a la mujer. Evidentemente esto tiene mil excepciones, pero digamos que puede servirnos en algún momento para intentar sacar alguna preguntilla en el examen. Generalmente la enfermedad de Epstein no tiene cortocircuito, depende de si asocia CIA o CIV, pero en general el Epstein como tal consiste simplemente en una inserción baja de la válvula tricúspide con una parte del ventrículo derecho que queda trianizada. Destacar por otra parte que en las enfermedades cardiopatías congénitas que tienen cortocircuito izquierda a derecha no existe habitualmente poliglobulia y lo que hay es un exceso de sangre en el territorio pulmonar, lo cual facilita las infecciones pulmonares de repetición porque es un buen caldo de cultivo para las neumonías. En aquellas por cortocircuito de la derecha a la izquierda sí que existe cianosis y que existe por tanto todos sus efectos, poliglobulia, etcétera, y un aumento de la viscosidad sanguínea propio de el defecto de oxígeno en sangre arterial que supone el cortocircuito. De hecho, en algunos casos pueden aparecer embolias paradójicas y es que un pequeño trombo formado en extremidades inferiores que en condiciones normales acabaría impactado en el lecho pulmonar, si se cuela a través del cortocircuito puede llegar al lecho sistémico dando un pequeño trombo que sí que va a tener gran expresión clínica si afecta al sistema nervioso central, por ejemplo, denominándose a esta embolia paradójica. Y lo mismo ocurre con pequeñas embolias bacterianas que prácticamente a diario tenemos y que acaban en el lecho pulmonar, como por ejemplo al cepillarnos los dientes, estas pequeñas agregados bacterianos llegan al lecho pulmonar donde son eliminados por las células de defensa que tenemos ahí y que en caso de presentar un cortocircuito derecha-izquierda en el corazón podrían pasar al lecho izquierdo y acabar por ejemplo en el sistema nervioso central, dando lugar a abscesos cerebrales que son típicos de alguna de estas cardiopatías congénitas cianóticas con cortocircuito derecha-izquierda como puede ser la tetralogía de Fallot. El aneurisma del tabique interauricular realmente, más que una cardiopatía congénita, también podríamos casi considerarlo una variante normal. Son personas en que el tabique interauricular es más flexible de lo normal y se puede apreciar un movimiento de bamboleo durante los latidos cardíacos. Realmente no suele suponer ningún problema clínico y solo excepcionalmente, cuando tengamos un paciente con un ictus cerebral de origen criptogenético en el que no encontramos causa y tenemos este hallazgo, podemos intentar relacionarlo con que se puedan formar microagregados trombóticos secundarios a este movimiento de bamboleo del septo interauricular. Y más que por el propio bamboleo, porque el septo interauricular, cuando tiene este aneurisma, con frecuencia se asocia a foramen oval permeable. El foramen oval permeable, tened en cuenta que es una variante normal, lo tiene un 30% de la población y normalmente no supone ningún problema, pero
También en el estudio de un paciente con ictus de origen criptogenético, si se encuentra un foramen oval permeable, una posibilidad es el paso de microagregados trombóticos desde el lecho venoso a través del foramen hacia el lado izquierdo y por tanto acabar impactando el sistema nervioso central. Por eso se están diseñando técnicas percutáneas de cierre del foramen oval para determinados pacientes. Y esto es un tema que está ahora en debate porque se ha relacionado la persistencia del foramen oval permeable con alguna otra enfermedad que nada tiene que ver con la cardiología, como las migrañas, y habiendo en este momento ensayos clínicos en curso en los que tratan de demostrar si existe algún beneficio o no en cuanto al tratamiento de la migraña con el cierre del foramen oval permeable.